No perdemos tiempo. Así como Bueno, terminás vos, vamos con el grupo 5. así es, Renzo, sí. Bueno, como si ya había presentado un poco lo que era en general la prensa gráfica de la época, ¿sí? Ahora vamos a dar unos ejemplos, ¿sí? De por sí, bueno, el primero son referidos a lo que era lo que es Editorial Atlántida, que llevaba varias revistas a su cargo, ¿sí? Que siempre además, antes del golpe ya se dedicaron a difundir, a apoyar y a hacer campaña a favor del golpe de Estado, ¿sí? De la mano, bueno, del gran Samuel Chiche Hellblum, inauguraron estilo de farándula con política en lo que eran las revistas, siempre con un sentido, con una visión golpista del hecho, ¿no? Lo que fue, por ejemplo, antes del 76, en el 75 ya la revista Gente destacó su nota central como Nochebuena con Videla en Tucumán, ¿sí? En donde mostraban a Videla con su familia, como muy contento, y decía que era un día de su belleza. Bueno, mostraban la moda de su mujer, los hijos, como si fuese un personaje bueno, que digamos, ¿no? Eh, Después, obviamente, bueno, el 1 de abril la revista Gente publica varias notas que no tienen desperdicio. Por un lado, empiezan a presentar a los integrantes de la Junta Militar con una foto y con un pequeño currículum de ellos, en donde se refieren a ellos como las Fuerzas Armadas por fin decidieron tomar el poder y mostrarle una buena rienda correcta al país, ¿sí? Eh, Obviamente que para las presas decía que era inevitable el golpe y que lo veían como la instauración final de un sistema político adecuado a la realidad y a las necesidades nacionales. ¿Sí? Después, lo que generalmente decía la revista Gente es que se empezó a dar una misma autocrítica por no haber eh, ayudado perdón, no me sale con mis palabras, ¿no? A no haber Sí. ayudado al golpe, porque decían que eran complacientes con el régimen peronista, hasta que advirtieron que de pronto debían hacer un cambio de ideología y pecar por los arbitrarios antes que por los complacientes. Y eso decía, entre la editorial Gente. ¿Sí? Bueno, en lo que es fin del 76 y fecha del 77, eh, también se sacaron varias notas en lo que es la revista Gente, mostrando a los personajes del año. Decían ellos que ellos mezclan personajes de la farándula como Gino Bogani, supongo, con los miembros de la Junta Militar, como bueno, Videla, personajes siniestros como los Sí. presentados como fundamentales. Entre ellos estaba bueno, Antonio Bussi, que en la sección decían que él había combatido la guerrilla y trajo la paz al país nuevamente. El señor Carlos Suárez Mason, distinguido en teoría en esta revista Gente por su carácter, y el conocido José Martínez de Oz, quien la revista señalaba como el recuperador económico del país. ¿Sí? Obviamente la frutillita de la revista Gente fue en el año 82 cuando sacaron la tan conocida tapa por todos con el título que decía Seguimos ganando, ¿no? En lo que era la guerra de las Malvinas, que bueno, un mes después se producía el desembarco en territorio argentino de las tropas, provocando la rendición de las tropas argentinas y bueno, la derrota en la guerra, ¿no? Lo loco es que la revista Gente decía, viste, seguimos ganando y decía, Claro. buques, tiramos 10 aviones, 20 helicópteros, que la flota británica, estamos destruyendo la flota británica, viste, decían, cuando nada que ver, ¿no? Un desastre esto. Bueno, por otro lado, sacando de lado lo que eran revistas, lo que eran los diarios, obviamente los dos más grandes, Clarín y La Nación, apoyaban al golpe, además de hacer negocios con el golpe mismo también. De por sí, lo que era Clarín, en su primer editorial, después del golpe, Clarín afirmó que se abría una nueva etapa con esperanzas renacidas y que la acción de las Fuerzas Armadas se ha caracterizado por una ponderada decisión de la que ha estado ausente la prepotencia revanchista o la innecesaria utilización de la fuerza. ¿Sí? Casi Clarín, bueno, titulaba obviamente con su cara, nuevo gobierno, bueno, le daba los comunicados de la Junta Militar,
como que sacaba a la luz a la Junta Militar siendo como un cambio positivo, ¿no? Ante todo esto, ¿sí? ¿Qué más? Por su parte, obviamente La Nación no se quedó atrás, ¿sí? Al día siguiente del golpe publicó una editorial que se llamaba La Edad de la Razón, en la que criticaban fuertemente al gobierno de Isabelita, justificaban que la toma de poder por parte de las Fuerzas Armadas y alababan el proyecto económico del proceso de la Junta Militar, ¿sí? En 1977, el señor Videla anuncia en conferencia de prensa que le anuncia, que los familiares del empresario David Gravier, que había muerto sospechosamente en 1976, quienes eran los máximos empresarios de lo que era papel prensa de la época, ellos daban el papel a todas las editoriales, habían sido retenidos y que la Junta Militar había decidido la prohibición de administrar y disponer sus bienes, ¿sí? O sea que, como le inhibieron los bienes a los verdaderos dueños, vino Clarín, La Razón y La Nación y automáticamente se adueñaron del papel prensa, ¿sí? Así, obviamente, con una serie de negociados y algunas maniobras que hacía ya un tiempo estaban iniciadas entre Videla y estos dueños de estos diarios, se quedó el papel prensa manejando además la edición, la escritura, todo, bueno, como decía la pasada, que ellos decían qué es lo que había que decir, ¿no? Y cómo tenía que salir el diario, ¿sí? Se habían dado una determinada serie de pautas a la hora de hacer la editorial del diario para que al día siguiente salga a la luz, ¿sí? Obviamente al principio, como decía la vez pasada, lo tenía que aprobar la Junta Militar, después esto tardaba mucho tiempo, entonces se determinaron ya una serie de estas pautas que decía la vez pasada, ¿sí? Bien. Después, perdón, sí, lo último. Obviamente, bueno, como lo último que tenía acá para terminar, es que, bueno, que obviamente lo que es obviamente La Nación y Clarín, hoy siguen siendo las únicas empresas que proveen el papel celulosa a más de 170 diarios, lo que muestra que los empresarios no solamente fueron cómplices, sino que fueron partícipes de la política, de los negociados, de los militares de la última dictadura. Y bueno, seguramente esta sea una de las razones que explica por la que hoy se encuentran embarcados en toda una nueva campaña mediática a tono con el gobierno nacional, que hasta el día de hoy siguen negando hasta terrorismo de Estado en lo que fue la dictadura, ¿sí? Bien, compañeros, volvemos, retomamos, digo, ¿no? A lo que es, por suerte, entre paréntesis, a la vida democrática. Quiero creer, mejor dicho, que retomamos a eso, porque el grupo que va a estar haciendo la continuidad a los laburos que viene haciendo el grupo 4, tiene que ver justamente con la prensa argentina, esta misma prensa, porque fíjense que hay un denominador común permanentemente, que es que varios de estos medios que mencionábamos hace 40, 50 años, por supuesto, siguen vigentes, pero cómo se van desarrollando en la actualidad, ¿sí? A ver, tal vez me adelanté un poco y algunos de estos medios ustedes los trabajarán ahora en el oral, algunos de ellos no los mencionarán, pero más que nada es entender por lo pronto la dinámica, ¿sí? Que se lleva adelante, por así decirlo, tras la vuelta de la democracia y más precisamente en la actualidad. Seguramente ayer habló con ustedes el profesor ese del Mónaco, les fue comentando, sí, un poco algunas pautas del próximo laburo. Tiene un poco bastante, les diría, que ver, no solo con la exposición de hoy, de los compañeros de ahora, sino un poco con lo que viene arrastrando Martín y los compañeros de la clase pasada. Así que todos ustedes nuevamente el micrófono, compañeros. Bueno, arrancando, Ahí está. tratando de vencer al Wi-Fi. Ahí va. Bueno, no sé si la cámara 1 me toma. Sí. A ver cómo estamos. Se ve, cuéntenme, porque me tapo yo. Veo una imagen, un cuadro, una especie de cuadro, algo por el estilo. Bueno, se los cuento, porque si no va a ser Por bastante favor. complicado.
Sí. es el reparto de los diarios en la época del 76, ¿sí? A ver, Clarín, Nación, La Opinión, hasta el secuestro de Jacobo Timerman, que era el director. Después, Parece que le está jugando una mala pasada. proceso, Ahí está. del proceso de reorganización nacional, que Ahí va. fue tratado de derrumbar un periodo institucional en Argentina, en el cual venía bastante a los tumbos, con la muerte, desde la muerte de Perón y un poco antes también, con mucha turbulencia social, económica, militarizada de ambos bandos, del lado de guerrilla y del lado de un Estado que con nafta, ¿sí? En vez de combatirlo con la Constitución y la ley en la mano, lo combatió de una forma más clandestina que lo clandestino que era la guerrilla y todos sus Sí. grupos. ¿Sí? Convengamos que, bueno, no hace falta, no descubro la pólvora si digo que Clarín y La Nación hoy existen igual, como dice el cuadro, siguen existiendo. La Razón ya no existe porque No. Clarín lo cooptó, ¿sí? La Tarde no existe, y bueno, y Crónica, que es un medio que no estuvo, es un centro izquierda con lo que fue el gallego Héctor Ricardo García al mando de toda su historia. ¿Sí? Recordemos que en esa época el diario Crónica tenía tres publicaciones: el matutino, el vespertino y el nocturno. Había uno que era la quinta, que salía a 2 de la tarde más o menos, y después la sexta, que era la última mala noticia, con mucha repetición de noticias del día, más una carga de la noticia de la noche. Bueno, dicho esto, tenía preparado un montón de tapas de diarios, en lo cual, si me dan unos segundos, vamos a tratar de aportarlo leyéndolas, ya que va a ser complicado visualmente. Bueno, fotos de la Junta Militar, el ensalzamiento y la coincidencia, demasiado casual para que sea casualidad, de la temática en portada del diario Clarín y La Nación. Parecía como que en un café conversaban y negociaban, porque hasta los verbos, hasta los adjetivos eran coincidentes. Más allá de eso, de la prensa gráfica, también había programas periodísticos de la talla de Tiempo Nuevo con Bernardo Neustadt, que se lo realza como un innovador porque tenía como característica hablar en complicidad, le hablaba a la cámara en complicidad con el televidente. Y a su lado, en esa época, como columnista principal, al doctor Mariano Grondona, que como principal orgullo tenía el haber escrito el discurso del general Onganía cuando volteó al gobierno constitucional del doctor Arturo Illia. Ese era el orgullo del doctor Grondona, que después se independizó haciendo su programa que se llamaba Hora Clave, ya algo así como hacía él. Este gesto hacía el doctor Grondona. Esos dos programas tenían como característica realzar las acciones del gobierno militar.
de los generales, de todo lo que se hacía en los diferentes órdenes de la vida nacional, en lo económico, en lo político, y también hacer una crítica a quienes criticaban, ¿sí? Era la crítica al crítico. En un estilo de... Ahí lo volvimos a perder a Natalio. El doctor José Alfredo Martínez Dios, claro, ¿se escucha? Porque ya tengo conexiones. Sí. Se escucha bien. Que era ministro de Economía, que era hijo, nieto, bisnieto de ladrones de tierras a los indios. O sea que el tipo era un terrateniente muy acaudalado, ¿sí? Y bueno, sin el silencio oficial, más el silencio, más la prensa silenciada, más la complicidad de la iglesia, más la complicidad del silenciamiento de los sindicalistas. Sin eso no hubiera podido trascender semejante plan económico de vaciamiento del Estado, de destrucción de la industria nacional, de pulverización del sindicalismo y de la desaparición forzada de personas con el ocultamiento cómplice de la prensa. La prensa no puso luz sobre eso, tampoco lo hizo la iglesia, tampoco lo pudieron hacer los sindicalistas, porque fueron desaparecidos, tanto como los 223, creo, periodistas, tanto como sindicalistas, curas, pero la iglesia, institución, también fue cómplice, ¿sí? Y los empresarios que fueron beneficiados con todo este tipo de política extranjerizante, ¿sí? Recordemos también que existía la revista Satiricón, que era crítica en tono de burla, con sarcasmo, hacía su crítica relativamente encriptada, más con dibujos que con palabras, y también sufrió los avatares de la censura. Le censuraron una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, la revista Humor también, y todo cuanto se opusiera o tuviera un pensamiento, una línea de pensamiento en sentido crítico, era directamente acallado o desaparecido. En una frase que caracterizó al impresentable general Videla, que decía: los desaparecidos no están, no tienen entidad, no existen. ¿Sí? Y bueno, tengo también unas imágenes de la revista, lamento no poderlo mostrar porque sería muy ilustrativo para los muchachos que no lo vivieron, donde humanizan, donde lo muestran a Videla con nietos en los brazos, con hijos, humanizándolo. El tipo era una cosa que no nos interesaba mucho a los argentinos que vivían en la época, sino cómo era el manejo del Estado que él había usurpado ilegalmente. ¿Sí? Bueno, a consecuencia de eso, después también hubo silencio cómplice con el tema de la decadencia de los sucesivos gobernantes que vinieron después de Videla, después de Galtieri, que cuando vio que se le derrumbaba el gobierno, no tuvo mejor idea que hacer una guerra. ¿Sí? Tuvo una movilización un 30 de marzo y a los 3 días se destapó con una guerra
en la cual nos mintieron desde el primer hasta el último día, el típico contubernio argentino. Hacemos todo para que no pase nada. No sé cómo venimos con el tiempo. Tenemos 20 y 24. Casi y media. Ustedes me dirán quién es el o la participante del grupo que sigue. Ustedes lo organizarán. Cuando ya se derrumbaba la dictadura, empezaron a ver con más benevolencia lo que hasta ese momento era una fantasía, una utopía, que era volver a las urnas, porque los militares se jactaban con el dicho: las urnas están bien guardadas. Creo que ese era el general alcohólico Galtieri, que producía sus actos en un estado etílico lamentable. A Galtieri, después de la derrota en Malvinas, lo sucedió el genocida Viñone, que con el tiempo se vio forzado a llamar elecciones. Todo esto con la caricia de la prensa amiga, que se había beneficiado con el tema del papel prensa. Ya sabemos de quién se trata, por las dudas. Uno es un instrumento musical y el otro habla del país. ¿Sí? Llámense Clarín y La Nación, que al día de hoy todavía siguen en tándem. Y les recuerdo, para los que no lo sabían y para los que lo sabían también, que este hombre, Héctor Mañeto, tenía una frase pre-reforma constitucional. Cuando los gobiernos eran de 6 años, Héctor Mañeto, director de Clarín, tenía una frase que era: los 2 primeros años apoyamos, tercero y cuarto neutro, ya los 2 últimos años vemos cómo nos vamos a acomodar el próximo gobierno. Bueno, a través de su palabra decía eso, pero en los hechos lo que hacían era socavar las instituciones democráticas, con columnistas, con tapas, Recordemos también que en esa época el diario era papel, no había diario electrónico, no existía la electrónica, la información en el bolsillo. Entonces uno pasaba por la pared de diario y se informaba con el bombazo de la noticia de tapa, con lo cual el impacto de la noticia era la tapa. Y eso era la primera imagen, la que quedaba grabada en el inconsciente colectivo. ¿Sí? Y dicho esto, bueno, le vamos a dar el pase, vamos a descansar un poquito, le vamos a dar el pase a mi socia, que creo que es... ¿Quién es? Mi socio, sigue Gonza. el que me sigue, sigue Gonza. Así que bueno, gracias por la paciencia. Bien. Bueno, primero buenas noches a todos. Yo básicamente les voy a hablar sobre los distintos tipos de medios que hay para informarse hoy en día. Tenemos el primero, que es el más viejo, por así decir, que es el periodismo escrito, que básicamente son los diarios, las revistas, todo lo que sea con palabra manuscrita o impresas, que se puede tener una entrega diaria, semanal o quincenal o solamente una vez al mes, depende de cada persona. Después tenemos el periodismo radiofónico, que apareció después de los periódicos. Es en sí el más popular en las últimas décadas,
y es muy usado por la gente gracias al acceso simple y la facilidad de adaptarse a la actualidad periodística de manera rápida. Después tenemos el periodismo audiovisual, que esos serían los programas de noticias o debates en televisión, que en sí es el medio más completo, porque las personas no solamente se informan a través de ver las imágenes, sino que también escuchan y es más, ¿cómo se dice? Sirve más para que la persona que esté viendo entienda lo sucedido. Después, el fotoperiodismo, que es el periodismo a través de la foto, que ya desde la época que se descubrió ya se empezó a implementar. Esto sirve mucho en las notas de materias de materias reivindicativas o escenarios de guerra, porque sirve más que las palabras para describir lo que está pasando. La primera vez que se usó en un periódico fue en el Daily Gráfico de Nueva York en 1880, y desde ahí ya se empezó a implementar en los periódicos como medio objetivo y representativo de un hecho en particular. Y después tenemos el último, que sería el periodismo multimedia, que es en sí el más nuevo y que a medida que pasa el tiempo va mejorando en la manera de informarse, con el uso de las redes sociales, las páginas web y los podcasts también, que permiten estar constantemente actualizados, sin importar el lugar donde se encuentre la persona, que básicamente es considerado el medio de comunicación del futuro, por así decir, el que vamos a usar en el día de mañana. Lo mío era cortito, terminó ahí, más o menos para hacer una breve introducción. Y ahora le voy a pasar a Nico, que va a seguir. Hola, buenas noches. Bueno, yo voy a hablar sobre el avance de los medios digitales. El medio en formato de papel, a pesar de ser un medio masivo, en el último tiempo perdió fuerza por motivo del poco interés de las personas, por el poco interés de las personas en las noticias, pero más que nada por la existencia de medios digitales que a través de las nuevas tecnologías ofrecen más o menos los mismos beneficios, con la diferencia que estos son gratuitos, ¿no? Esto se hizo más evidente con la llegada de Internet, ya que la forma de obtener información se volvió más accesible y a un menor precio, y esto se le hizo imposible a los medios impresos mantener toda la cobertura en tiempo real, lo que fue acaparado por los medios digitales, haciendo llegar la información con más eficacia y a más personas, convirtiendo a los diarios en algo viejo y anticuado. Según el informe de la DEPA, que es la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, el 50% de las personas en Latinoamérica se informan a través de las redes sociales. El avance de la era digital cambió tanto la comunicación entre las personas como la manera en que se informan. Lo que no solo se tradujo en Argentina en un brusco descenso de la
producción de papel para diario, que fue de 270 millones de toneladas en 2011 hasta 160 millones el año pasado. Sino que también en la reconversión de las redacciones. Pero bueno, a pesar de todo esto, el 90% de los ingresos por publicidad en los medios proviene de los medios impresos. Y aparte, expertos aseguran que los medios de papel no van a morir. El titular de la ADEPA, Daniel Desein, declaró que en los medios de papel ahora se pone en juego un nuevo modelo de hacer negocios, con la aparición de una nueva competencia: los celulares inteligentes y las redes sociales. También dijo que Argentina y en general toda Latinoamérica está en línea con lo que pasa en el primer mundo, en materia de producción de contenidos y las preferencias de la audiencia, en donde hay un descenso del consumo de medios de papel y un crecimiento sostenido de visitas a los medios digitales. Los cambios que se produjeron desde el año 2000 hasta la actualidad son tan contundentes como abarcativos. Entre estos suele destacarse el desarrollo tecnológico, ya que es el más fácil de identificar. También podemos hablar tanto de lo que se refiere a abordar un nuevo servicio llamado Internet, como en los alcances que tiene el derecho a la libertad de expresión en la red. Al mismo nivel de importancia debe mencionarse también la fuerte intervención del Estado Nacional, que implementó políticas de inclusión digital y también realizó fuertes inversiones en infraestructura y desarrolló nuevos servicios. El desarrollo de las redes de fibra óptica permitió la implementación y el rápido despliegue de la telefonía móvil y de Internet, que es el fenómeno realmente nuevo en el último tiempo, presentándose como el epicentro de todo este proceso. Estos servicios también fueron los motores de este crecimiento, al mismo tiempo que fueron los principales beneficiados. Y bueno, eso fue lo mío y le paso la palabra a mi compañera, Flora. Bueno, buenas a todos. Mi exposición va a tratar más que nada sobre el periodista como trabajador, o la prensa, el trabajador de prensa, que no incluye solamente a los periodistas, sino a todos quienes están involucrados en la comunicación, en la transmisión de mensajes. Un poco haciendo un recorrido histórico sobre cómo se llegó a la construcción del trabajador de prensa y hablar un poquito de los últimos acontecimientos de un tiempo a esta parte, como para no irnos tan atrás. Primero les cuento que... una interrupción, Florencia. Hacemos diga. Como cada último de cada grupo que llega, digamos, al final de la clase. Por supuesto que lo que no llega a entrar, ¿sí?, lo arrancamos directamente el martes que viene. Lo que sí voy a hacer una aclaración, tal vez un poco más amplia esta vez. Te estaré quitando tiempo a vos, insisto. No pasa nada. De todas maneras, lo arrancaremos el martes que viene. Se ha desfasado ya desde hace un par de grupos atrás el tema de la exposición, ¿sí? Si yo pongo como consigna que tiene que durar 40 minutos, no es por un capricho, no es porque incluso la aplicación dure 40 minutos, porque si yo quiero, termina esta reunión y enseguida podemos, independientemente, ¿no?, de que ahora tengo otra cursada, podemos iniciar otra reunión, sino que a lo que voy es, con todo el contenido que uno pueda llegar a tener, con todo el contenido que pueda llegar a buscar, que pueda llegar a leer, que pueda llegar a obtener, tratar justamente, parte de la consigna, parte del desafío es meterlo en esos 40 minutos que le doy, en esa media hora que les doy, en esos 10-15 minutos que tendrá que durar el próximo ejercicio que hagamos después con el profe de la otra materia. Entonces, el cumplimiento, digamos, de la pauta en general, el cumplimiento de la pauta en sí, implica cada aspecto, ¿sí?, cada pequeño detalle de la consigna que hace
a lo global. Por eso yo digo, independientemente de que la nota, sí, obviamente es individual en el sentido de que la exposición de cada uno después va a estar puntuada de forma individual, obviamente que el trabajo en equipo, también esto, este no capricho, entre comillas, de ponerlos en grupo, es esta idea de, bueno, vamos a organizarnos, tenemos, no sé, 40 minutos, somos 5, somos 3, somos 8, bueno, vamos a tratar de, entre todos, tratar de repartirnos distinta información, distintas partes del contenido, para poder llegar a entrar en tiempo, ¿sí? Esta pequeña aclaración quería hacer ahora. ¿Por qué? Porque se vienen arrastrando, insisto, algunos alumnos que no han llegado, pero nunca ha pasado, por ejemplo, el caso de hoy, que no es que ha quedado una persona, en este caso Florencia, fuera del tiempo, por así decirlo, sino que tengo todavía la mitad del grupo por exponer, ¿sí? Una cosa es una intervención, 2 intervenciones, ahora me queda todavía la mitad del grupo, ¿sí? Por eso hago, y te pido nuevamente disculpas a vos, Florencia, porque era tu momento, digamos, de exponer y de dar lo tuyo. Hacía esta aclaración tal vez un poco más amplia que de costumbre, para que nos vayamos ajustando, ¿sí? Uno tiene medianamente ya un cronograma de clases de ahora en adelante. Insisto, un alumno puede quedar afuera, puede llegar a completar un concepto, puede redondearlo a la clase siguiente, por supuesto que sí, pero no me pueden quedar nunca, ¿sí? Tres compañeros por fuera, ¿sí? Bueno, Florencia, mirá, si te doy un lugar ahora, muy posiblemente no llegues a expresar nada. Lo que podemos llegar a hacer es que reiteres lo que mencionabas en el inicio, más que nada para introducir la temática, no desarrollarla, sino introducirla, y directamente el martes próximo, claro, desde las 8 en punto arrancamos con vos. Ok, dale. Primero, Juan Carlos nos avisó Sí. que no va a seguir la cursada. Okay. Eso creo que no te lo dijimos cuando empezamos, perdón. Nada, eso. Y bueno, bien. No, básicamente lo que va a tratar mi exposición va a ser un desarrollo de cómo se construyó el trabajador de prensa, digamos, basándonos en un repaso histórico de cómo se llegó a la sindicalización, más que nada, los derechos adquiridos como trabajador, un breve resumen de lo que fue la conformación del Estatuto del Periodista, y después sí hablar un poco de los últimos acontecimientos en relación a los trabajadores, a su forma de trabajo, a los salarios entre 2016 y 2019, más o menos como para tener un parámetro, y hablando un poco de qué es lo que está sucediendo hoy en relación a los trabajadores asalariados, a los precarizados y a los autogestionados, como para tener una idea de a qué mundo nos enfrentamos nosotros cuando salgamos a trabajar, siempre marcando la diferencia entre lo que significa un medio de comunicación para los dueños, que lo ven como una empresa, como para los periodistas, que son los laburantes y laburan desde su ética profesional, que debería ser, entre comillas, debería ser el motor que los lleva a ejercer la profesión. Bien, y en relación a esto último, como para cerrar, ¿no? También, en base un poco a lo que yo decía incluso en el inicio de este grupo, en general, o de la clase, que esta última parte también va a ser válida, va a ser importante sacarle jugo en el buen sentido, ¿no? Como para después desarrollarlo en los laburos que tengamos de ahora en adelante, ¿no? Un poco, no solo la prensa actual, ¿sí? Que algunos detalles fuimos recién revisando, sino también esto un poco de la ética periodística, de las distintas variables, decía acá la compañera, de que, bueno, salgo al plano laboral, termino la carrera, o mismo en el transcurso de la carrera, porque puede darse la posibilidad, doy el salto al plano laboral, y bueno, ¿qué alternativas tengo? ¿Con qué me voy a encontrar? ¿Con qué me estoy encontrando ahora mismo incluso? No solo cursando, sino también en este contexto que nos engloba hace ya unos meses atrás. Entonces también hacer, digamos, principal hincapié en ese foco. Bien, Florencia, 20 en punto, el martes arrancamos con vos, me queda Nidia, y después terminamos las exposiciones, digamos, con los compañeros que yo ya hablé de forma particular con ellos del último grupo. Destinamos la siguiente clase a la evolución global, ¿sí? Es decir, no solo este grupo, el de la clase que viene, sino el de todos, y a la otra, recién, nos metemos ya en la última parte de la materia, que arranca con un laburo, por así llamarlo, interdisciplinario, porque vamos a estar justamente trabajando en conjunto con ese del Mónaco. Así que bien, clase que viene cerramos con este grupo, con las dos compañeras en este caso que quedan, y cerramos digamos, la actividad global con el último grupo y los compañeros de primero C que se sumaron ahora en el segundo cuatrimestre. Buenas noches para todos, chicos. Nos vemos el martes. Gracias, profe. Chao. Buenas noches.
Aprovecho para saludar en este último minutito